algo que te repitas a ti mismo cuando quieras rendirte en esto que haces, o algo que te recuerdes o que te haga volver otra vez a hacer esto que a lo mejor no es fácil, pero pues quieres seguir haciéndolo. La renta. La renta. Comer, el hambre. Algo que me repita cada vez que. Mira, es que hace mucho. Como hace mucho que no actúo en algo nuevo, porque la obra de la que les dije la llevamos haciendo muchos años. Entonces, montarla otra vez, pues es nada más hacer lo que ya hacías. Medio acordarte, como iba 2, 3 ensayos, estamos listos para la función. Entonces, como ya es una obra que conozco y que no tengo que explorar por primera vez, no he sentido frustración hacia ella. Porque eso generalmente se siente en un proyecto donde no te sale la escena, nomás no te sale lo que el director te pide y te vas a tu casa pensando, me voy de este proyecto. Mañana mismo les digo, gracias, este no es un proyecto para mí. Mañana mismo les digo, se acabó. Y de una vez empiezo a contemplar Uber. Voy viendo si Uber Eats o Uber normal. Ese tipo de cosas uno se va a su casa pensándolas. Hace mucho que no me pasa, pues porque no me he metido a un proyecto exigente desde hace mucho. Pero si tuviera que repetirme algo, me repetiría, para eso estudié esto. Sí, tendría que decir, a ver, pues esto estudié, ¿no? Tengo que saber cómo salir de aquí. Si me llegara a encontrar en un momento de frustración, tendría que repetirme a mí mismo. Eso por un lado, para eso estudié, se supone que soy un profesional capacitado para solucionar este problema. Y lo otro que me repetiría, ya después de decirme eso muchas veces, me diría, no se lo merecen mis compañeros. Porque pues, el otro es bien importante, el otro es más importante que uno. Entonces me repetí esas dos cosas. Y ya en tercero, pues sí, la renta. Me van a pagar, ni modo que claudique, según que pago. Eso. ¿Quién más? Sí. ¿Contemplas dar otro taller aquí en Durango? Los que quieran. Yo encantado. A ver. No es porque esté en Durango y sí. ¿Por la renta? Es como cuando digo, no es porque estos brownies los ha hecho mi mamá, pero sí, están buenísimos. O sea, no es porque esté en Durango, pero sí. No es porque esté fuera de la Ciudad de México, pero sí. A mí me fascina irme a trabajar a los estados. Me encanta. Porque, a ver, el movimiento teatral en México, que es mucho, es muy difícil. Y hay apoyos, y hay lugares, y hay público, y lo que sea. Y luego digo, hacer teatro fuera de la Ciudad de México, en los estados, donde los apoyos son menores, donde hay muchas menos posibilidades de hacerlo, y que aún así se haga, es admirable. Y entonces, por respeto y por admiración a ese movimiento teatral de los estados, que es fuerte, que es guerrero, que no por no del estado de Guerrero, sino que es de verdad un sinónimo de potencia y de pasión y de ganas de hacer las cosas de verdad. Por respeto y admiración a eso es que yo digo, con todo gusto comparto mi conocimiento con ustedes. Porque luego hay una idea, ni siquiera es tan correcta, de que todo lo que se hace en la Ciudad de México se queda en la Ciudad de México y para la Ciudad de México, y que los chilangos somos unos mamones que no queremos compartir nada con nadie porque estamos muy orgullosos de ser cosmopolitas. Y no es cierto, yo no creo en eso. Yo creo al contrario. Yo estudié esto en una muy buena escuela, pues ahí voy para ustedes, como lo comparto. Me he estado formando para compartir el conocimiento, para, como dice un crítico literario que se llama Jesús Maestro, convertir la ignorancia en conocimiento. Eso es lo que hace un maestro. Y a mí me encanta conocer, cuando voy a los estados como en Tamaulipas, que me pasó con en Ciudad Victoria. ¿Qué movimiento teatral hay aquí? Cuando fui a Jalapa, aquí cómo está el movimiento teatral, qué foros hay, dónde se presenta, cuál es el teatro principal, dónde está comercial. Ahorita, ayer hoy platicaba con Cuerda Floja. Aquí, ¿qué se presenta en el Ricardo Castro? ¿Qué se presenta en el Victoria? A diferencia de qué se presenta en otros lugares. ¿Qué es el CEPAR? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Dónde se estudia actuación? Una persona que sale de la preparatoria en Durango, en Tlaxcala, en Colima, en Veracruz, en Sonora, donde sea, y quiere estudiar actuación, ¿a dónde se mete?
Si no puede meterse ahí, ¿qué le queda cerca? ¿Dónde acaba estudiando? Unos se van a México, otros se van a Monterrey, otros se van a Guadalajara. Me interesa muchísimo eso. Y aparte soy un fanático de compartir el conocimiento, entonces a mí me fascina ir a los estados a dar clase. Me encanta viajar por trabajo. Y aparte conozco, yo aquí Durango no conocía, de lo primero que le dije a Isaac es que mis abuelos son de aquí. Cualquier Torres que me suene es familiar mío, de una de esas de aquí alguien es sobrino. No sabía. Y Cadaval, pero creo que ese apellido hace mucho que no está aquí. Nadie conoce un Cadaval. Creo que se van a Parral. Pero Torres debe ser algo mío lejano. Porque mi abuelo y mi abuela eran de 1905 y 1900 otra cosa. Así que seguro que sí. Y me da chance de conocer lugares. No conocía Tamaulipas, lo conocí por irme a trabajar haciendo teatro. Jalapa y Veracruz ya los conocía, pero conocí el movimiento teatral por irme a ver teatro ahí. Guadalajara igual, ¿no? Desde un foro cayéndose en quién sabe dónde para el Festival Internacional de Teatro Universitario que participaron en el festival con la UNAM y nos mandaron a otro amigo y a mí de jurado a ver, desde ver una obra ahí hasta ver una obra en la Universidad de Jalapa, en lo Guanalupe. Foros más armados, foros menos armados, pero como insisto, una fuerza, no tengo otra manera de explicarlo, una fuerza, un movimiento teatral basado en la potencia de los estados. Y por eso es que si tú me dices, ¿quieres venir a dar? Cuando quieran. Nada más que pues, el problema es que estoy muy comprometido en México. No puedo andarme yendo una semana o dos. Así que lo hago finalmente cuando, por ejemplo, ahorita estoy de vacaciones. El lunes ya empiezo clase, pero la semana pasada ya no tenía nada y por eso me quedé. Pero sí, no, encantado. Cuando sea, yo feliz. ¿Qué más? Y además ya quedó grabado, así que me chingo. ¿Cómo viviste este proceso de descubrir que te gustaba dar clases? Te gustaba enseñar. La verdad, desde niño. Y yo siempre fui muy mal estudiante. Yo acabé creo que la secundaria con 7.8. No, la segunda con menos, 7.3. Y por ahí, la primaria 6 punto algo y la prepa 7 punto algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que a mí no me gustaba estudiar, me cagaba cuando mis compañeros se paraban a exponer con las típicas tarjetitas y leían toda la exposición. Ahora, antes de que ustedes pudieran diseñar cosas en Canva, nosotros teníamos que apuntarlo en un rotafolio y pegarlo en la pared. Y entonces odiaba cuando mis compañeros sus exposiciones eran el proceso de fotosíntesis es cuando la planta o traían las famosas tarjetitas de presentación para disque apuntar los temas sobre los que ibas a hablar y las acababan leyendo. Y yo decía, ¿por qué hacen tan aburridas las exposiciones? Yo me paraba y aunque no supiera nada del tema trataba de hacerlo divertido. Yo creo que desde ahí me gustaba exponer de memoria. Me gustaba leer, de hecho es como memorizar el texto para la escena. Entonces si iba a exponer algo me gustaba que fuera de memoria y viendo a la gente, no leyendo una tarjetita y dando información que ni entendía. Entonces a los más matados me odiaba que lo hicieran. Y a mí yo creo que desde entonces como que me gustaba la cosa de pararme enfrente, que mucha gente puede haber dicho, vas para actor. Pero yo creo que te ha pasado a ti también, que aprovechamos mucho de lo histriónico para dar clase. Y es casi un actor enseñando algo, porque pues, nos encanta ser vistos. Yo creo que desde ahí, desde entonces. Y luego, cuando también, la verdad, estamos en confianza. No sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí hay una cosa de vanidad que sí se me activa cuando doy clase. Hay gente que es mucho más generosa que yo, Jorge Ábalos, que enseña porque él lo da todo. Y yo, sí hay una parte de egolatría, de vanidad que se activa cuando se da una clase.
que yo creo que a muchos actores también les pasa. Si me estás viendo, estás aquí para verlo. Ya de eso a que haya una responsabilidad en la entrega del conocimiento, ya, eso no está bien. No, así de nada más ven a verlo. Yo creo que eso, desde chiquito me gustaba exponer, y me gustaba exponer de memoria, y me gustaba exponer viendo a mis compañeros. Desde ahí. Que después se replicó ya. Y luego en la carrera, Marcela Aguilar, la maestra de corporal, daba uno de sus ejercicios era, por ejemplo, tenías que investigar una disciplina física. Tango, jazz, acrobacia, parkour, la tenías que investigar y luego exponerla y de preferencia hacerla. O sea, exponías una actividad, una disciplina física en el área de expresión corporal, obviamente. Y cuando a mí me tocó decidir combate escénico, nada más que yo medio le hice un truco porque como yo ya sabía, le enseñé a dos de mis compañeros con los que expuse. Y Marcela me dijo al final que como que me iba bien de maestro. Le digo, pues sí, te pusiste como un maestro a explicar mientras tus compañeros hacían en lugar de hacerlo. Tú. Y dije, pues a lo mejor. Y ya cuando vi que pagaban por hora, a diferencia de 120 días después, pues ya está. Ahí soy. Mejor doy clase. ¿Quién más? Dilo. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo, lo que menos disfrutas y qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a eso? La verdad lo que más disfruto es prepararme para dar la clase, porque hay que estudiar. Entonces me gusta destinar espacios de tiempo a prepararme. Soy adicto a comprar libros, que además sé que me van a servir. Me gusta de repente decir, tengo que preparar este tema. Y me gusta, porque no siempre pasa, o sea, el ideal, esta cosa romántica del maestro de la Sociedad de los Poetas Muertos que transforma a todo su grupo, eso no es cierto, eso no pasa. Pasa uno entre 15 grupos o menos. Pero hay clases que uno sabe que le van a cambiar la vida a otra persona porque sabes lo que estás entregando, pero no siempre pasa y uno no puede aspirar a que cada clase le cambie la vida a la gente porque no, es insostenible. Pero hay clases que uno sabe que va a hacer una diferencia porque está increíble lo que vas a dar porque te preparaste para darlo. Y esa es la otra parte que más me gusta, cuando sé que voy a dar esas clases que sé que le van a revelar al alumno cosas que no tienen ni idea que existían. Eso es lo que disfruto. Lo que no me gusta es cuando me imponen algo para enseñar y no me dejan libertad en mi clase. Me pasa muy poco, pero cuando me pasa no me gusta. Y tampoco me gusta no estar dando la clase, es decir, el desempleo. Me he dado cuenta que padezco más no dar clase por un periodo de tiempo que no estar en escena. No estar en escena puede pasar años y no me pasa nada, pero cuando empiezo a dejar de dar clases, y además uno se oxida, sí es cierto. Porque cuando das clases estás hable y hable, y la palabra es tu herramienta y la palabra es tu poder, y entonces hay que saber usar la palabra. Y entonces articulas mejor, hablas mejor, usas mejores figuras retóricas, construyes mejor las ideas, las expones de mejor manera, tienes más adjetivos a tu disposición, más verbos porque los estás usando, estás buscando sinónimos todo el tiempo. Cuando empiezas a dejar de dar clases, se empieza a quedar atrás eso. Y regresar cuesta. ¿Qué más? Me queda de lo que más disfrutaba, que es lo que menos. ¿Y qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a la clase? Estudiar. Incluso también en la actuación, El actor, en mi opinión, tiene que ser un metiche las 24 horas del día. Y metiche quiere decir observar lo que no tiene que observar, pero también estar de curioso en todos los demás lugares que lo pueden nutrir. Porque mientras más conozcas del mundo,
las personas más cultas, aquí pongo de ejemplo al maestro de Tavira, lo conocen, al maestro de Tavira, o han oído hablar de él al menos. Que el maestro puede empezar a hablar de un tema y David Olguín es otro que lo hace increíblemente. No sé, David Olguín lo ubica, pero es uno de los mejores dramaturgos del país. Empieza a tocar un tema y lo conecta con otro, 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 con otro. Tiende una red donde todo se empieza a conectar. ¿Por qué? No se lo puedes editar. Porque el maestro de Tavira o porque el maestro Olguín saben muchas cosas. Mientras más saben, más conectan el conocimiento. Y el conocimiento es una red, que es una cosa que va con otra. Así que te vas a volver, yo no sé si es un mejor actor, pero un actor con más referentes y por lo tanto mayor capacidad de metaforizar el mundo en la medida en la que más conozcas todo. Porque si no, los personajes se quedan chatos. ¿De qué más lo nutres? ¿Cómo lo vuelves complejo? Yo que estudiar. Nosotros venimos que al final de cuentas, ¿quién dirás que es tu gran maestra, Emma? Y Emma y Jorge, que es el que yo considero mi gran maestro, son de la misma generación del club. Pa' colmo. Y qué casualidad, y Aida López también, y qué casualidad que esos tres maestros son maestros que estudian todo el tiempo. Y que así enseñan y que así cuando se paran en escena, son otro mundo. Si tienen ocasión de ver a Aida, a Jorge o a Emma en escena, sí hay otro nivel. Porque tiene una comprensión más profunda de su personaje, más universal y más humana en el sentido de que conocen lo humano. ¿Qué es conocer lo humano? Pues todas las posibilidades de lo que el humano puede hacer. Y eso, estudiar. Memorizar es estudiar. Las futuras tuteras. Yo nada más, o sea, me da curiosidad siempre que conozco a alguien que se dedica a eso, como preguntarle qué la caga más. ¿Qué? ¿Qué la caga más? Siempre eso me encanta preguntar. No sé por qué, es que me da mucha curiosidad. Porque yo la cago mucho, o sea, pregúntale a cualquiera. ¿La caga mucho? Que haya trabajado en Estás grabado, Yo sé, o sea, yo me conozco, pero eso me ha ayudado a resistir a la frustración, porque entre más la cagas, más está encima de ti. Y por eso pues me da curiosidad los demás en que la cagan. Yo digo, no, pues yo la cago en todo. No pasa nada. No hay una específico, pero a mí me da curiosidad saber qué es. En el texto. Donde más la cago es el texto. Trato de que no me falle. Cada vez que empiezo una obra digo no. Y la leo antes de darles cada función. En la obra que sale mal, tú la has visto, ¿no? Estaba Bretón ahí. No la he visto. No, es que a mí me tocó. Estaba carísimo. Ya sé que está carísimo. Y cuando ya pero podía podemos meterlos por atrás y fingir que tienen boleto. Sí, ahorita creo que Bretón está en la de Amigos. Amigos Intocables. Y estaba en club, entonces no me tocó la obra que sale. Ok, yo tenía un texto, en la obra que sale mal mi personaje salía al principio y al final, y es el que revela toda la trama. Es que la obra que sale mal es una obra donde una compañía de actores amateurs de la agrupación dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan, que no existe, decide montar una obra que se llama El asesinato en la mansión Havisham, que es una obra tipo Agatha Christie, así de misterio o de Bernard Poirot. No es Poirot, se llama Poirot o Poirot, otro de esos, uno bigotón inglés que hace Kenneth Branagh. Y todo sale mal. Pero al tiempo que toda la compañía le sale mal, tiene que seguir contando la historia. La historia, como se trata de un asesinato, se revela al final que aquel al que creyeron muerto estaba vivo. Ese es el personaje que hago. Tenía que salir y
Y durante un tiempo se me mezclaban los textos, y es horrible porque esos textos son pies de acción muy específicos para el resto de las cosas que pasan en la obra, porque es una obra hiper precisa. Y entonces yo salía, y además tenía que hablar así porque era el final, yo me tenía que montar a 40 minutos de ir a 100 por hora, y tenía que salir a escena a montarme a 100 por hora. No tenía tiempo de calentar ni nada más que atrás del porque salía de golpe a romper, a salir de, no, estoy muerto. Y decían un chingo de textos mientras todo estaba valiendo definitivamente madres en el escenario. Las actrices peleándose, pegándose, las cosas cayéndose, todo el mundo ya abandonando el personaje. Es ese momento en el que el mío entra y tiene que estar fuerte y hablar rápido. Entonces yo salía y decía, pero Tomás, date cuenta, el inspector Carter te ha estado tomando el pelo, o no Carter. Y el otro decía, ¿cómo lo sabes? No, fíjense, no me acuerdo, me decía, y yo, ya ni me acuerdo ahorita, le dije, pero Tomás, date cuenta, el inspector Carter te ha estado tomando el pelo, o no Carter, ¿qué quieres decir? Él nunca tuvo la intención de compartir el dinero contigo, déjame que te explique. Tómame, Charlie, si sabes lo que es bueno para ti. El inspector Carter sabía que yo descubriría que él y tú estaban desfalcando el dinero de la policía, así que hicieron un plan para matarme poniendo cianuro en mi Jerez. Ahorita me falla porque no lo... En la escena casi no. Pero ahorita sí. Bueno, cianuro en mi Jerez. Pasó otra cosa. Y luego decía, y pensando realmente que yo estaba muerto, el inspector Carter intentó culpar a Perkins, intentó culpar a Cecil y a Florence de mi asesinato por su amorío hasta que su cómplice Thomas estúpidamente le disparó a mi hermano Cecil. Entonces Carter intentó culpar a Perkins después de encontrar el testamento en el registro contable, pero al mismo tiempo había unas actrices madreándose aquí y otros haciendo diferentes cosas, y yo tenía que estar pendiente. Y luego pasaba otra cosa, y yo corría al centro, agarraba una maleta y decía, pero... Y pensando realmente que yo estaba muerto, el inspector no, excepto que no sabías, Thomas, es que el inspector Carter hizo un retiro de 9,000 libras de cuenta privada esta mañana, y después de culpar a Perkins de asesinato planeaba hubiera doble con todo el dinero, pero eso es lo que vemos que hacer ahí su maletín, inspector, en donde encontraremos la botella de seguro, las 9,000 libras de Thomas Collymore, y por ahí seguía yo, ya paro al final, pero se me empezaron a cuatrapear los primeros 3 textos, porque se parecen mucho. El primero era, pero Thomas, date cuenta que el inspector Carter te ha estado tomando el pelo. El inspector Carter sabía que yo descubriría que él y tú estaban desfalcando el dinero de la policía, así que hicieron un plan para matarme poniendo cianuro en mi Jerez. Y ya se me olvidó otro, pero se me empezaron a mezclar. Y el problema es que cada uno de esos textos son muy bien para que ocurrieran cosas en una ventana, que es las actrices pegándose. Y entonces me di cuenta de que como se me mezclaban, empezaba. El inspector Carter nunca tuvo la intención de compartir esa pendejo, ya se me olvidó lo primero. Pero ya había dicho eso. Y me empecé a equivocar tanto que tuve que empezar a hacer mnemotecnia. Porque sales de ahí y dices, bueno, ok, la cagué. Y si al día siguiente te pasa, ya se empieza a sentir mal, dices, bueno, soy idiota, ¿ok? Te pasa una tercera vez y entonces ya es como de... te empiezan a ver feo. Y lo peor de todo es que conforme más te pasa, más nervioso te pones en ese momento y menos relajado estás para que las cosas fluyan. Y como es una obra donde no te puedes dar el tiempo del el otro me estimula, porque todo va así, es soltar el texto para que todo lo demás funcione. Y entonces un día dije, ya sé. Lo descubrí, pues me hacía trampa, nada de vivir el momento del personaje en él. El actor al que se lo decía era pelón. Es Daniel Haddad, a lo mejor lo han visto en cine, es un cuate así gordo, grandote. Y está pelón, y entonces yo decía, claro, mi primer texto es, el inspector Carter te ha estado tomando el pelo. Y yo lo volteaba a ver, y decía, no tiene pelo, ya está. El primer texto es, el inspector Carter te ha estado tomando el pelo. O no, Carter, y lo volteaba a ver. Y luego decía, ¿cómo resuelvo el segundo? ¿Qué quiere decir? Él nunca tuvo la intención de compartir el dinero contigo, déjame que te explique. Entonces decía, pues lo volteaba a ver a él. Él, porque era una obra muy hacia el público. Y decía, él nunca tuvo la intención de compartir el dinero contigo, déjame que te explique. Y ya me ayudaba yo. ¿Pero dónde la cagaba? Pues en el texto. Donde siempre. Y tienes que decir, un día me pasó también en Shakespeare haciendo la obra esa, que mi personaje tenía que decir algo como balas, salvas, alguna cosa así, tenía que ver con una pistola.
confundí los términos y entonces tuve que buscar mientras lo decía un sinónimo en la cabeza y acabé diciendo, sí, no sé qué, las municiones de bla, 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 bla. Que ya había utilizado, la palabra que iba ahí, ya la había utilizado antes, se la moví del lugar. Y cuando llegaba aquí, pues no la podía repetir. Entonces, el tiempo que fue nada de esta palabra a esta palabra, tenía que encontrar rápido un sinónimo. Y dije, municiones, municiones. Pero ahí es lo que decíamos, el trabajo no traiciona. Si has estudiado, si sabes lo que estás diciendo, puedes usar sinónimos. Excepto cuando haces verso. Porque pues ahí el valor es métrico. Sílaba por sílaba, casilla por casilla. Yo creo que en eso es mi texto. ¿Dónde manda cago? Por eso no me gustan las obras a mucho texto a mí. Porque sé que la voy a cagar. Pero trato, eso sí, de un tiempo para acá creo que uno de los valores que más tenemos que trabajar es la precisión en escena. Salir y decir preciso, preciso, preciso. Entonces ya la última vez que hicimos la obra que sale mal, que yo hice ese personaje, salía y decía, y me cago, cada vez que lo voy a hacer me cago. Porque digo, tengo que patear una puerta y salir y montarme a los 100 kilómetros por hora que todos llevan y decir el texto bien y decir las acciones y hacer las acciones bien y todo. Y antes de salir siempre estoy diciendo, ¿por qué carajos hoy no fui técnico? Porque hay otros personajes que sí son, los rotamos y hay los que sí lo hacen. ¿Que por qué hoy no? ¿Por qué hago esto? Y siempre que salgo de una patada, antes de que ya paso mi texto antes, ando por ahí metido en las piernas repasando, pero cada vez que salgo digo, la va a cagar. No me va, y es horrible. Y ya sales, y lo cierto es que no. Porque, fíjense, esto es un trip. Cuando estás atrás de la escena, está pensando uno. A partir de que te metes a la ficción, o sea, que entras al escenario, empieza a pensar el personaje. Ya no hay tiempo de que uno esté con sus propias ideas de la voy a cagar, porque no hay tiempo, porque tienes que reaccionar a alguien que está hablando desde el ser que eres a partir de que te metes al escenario. Y eso es súper útil. Porque claro, el que está diciendo me voy a equivocar, soy malo, es el actor, pero porque está solo, entrando, no tengo tiempo de andar pensando eso si te tengo que ver a ti y responder a lo que me estás diciendo. Y curiosamente, si respondo a lo que me estás diciendo, el texto no es problema. Y ya no pienso, se me va a olvidar, pienso que tengo que decir lo que tengo que decir. Y bueno, a veces la cago en el texto. Perdón si mis respuestas son largas, y una cosa importante, hay que saber salir de la función diciendo la cagué, no importa, mañana lo corrijo, porque hay gente que sale muy mal después de un error, o al revés, que sale valiéndole madres. Dice, pues no se hace, y hay que aprender a no castigarse. Dice, bueno, hoy me pasó, mañana, ¿qué hago? Estudio más. No me desvelo, desayuno, me llevo una fruta. Pues señor, muchas gracias.